actividad que tiene el día de hoy. Bueno, aleluya significa literalmente alabado sea el Señor, alabado sea Jehová, y eso era lo que le estábamos dando a él hoy, la alabanza a él, solo a nuestro Señor. Entonces, antes de iniciar con la palabra del día de hoy, vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy por darnos la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Te damos gracias porque nuevamente tú permites que estemos acá para alimentarnos de tu palabra, alimentarnos de lo que tú quieres que entendamos y podamos ser iluminados, Señor, y así poder poner esta palabra en práctica. Gracias porque vas a alimentar nuestro espíritu. Con la ayuda de ese Espíritu Santo vamos a digerir esta palabra y así poder entender de la mejor manera lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te pido por cada uno de los hermanos que está viniendo el día de hoy, que vengan seguros, Padre, y pon tus ángeles alrededor de ellos para que puedan llegar a casa, Señor. Si no, en donde estén con la tecnología, que puedan escuchar tu palabra, oh Señor, y así también ponerla en práctica, Padre Celestial. Padre, te pido el día de hoy que no sea yo hablando con mis palabras, sino que sea tu Espíritu, así como tú lo dijiste, que convenía que tú te fueras, porque así llegaría el Espíritu Santo, el cual nos recordaría todas las cosas. Y cuando estemos enfrente de la gente para llevar tu palabra, tú no nos dejarías solos, sino que va a ser el Espíritu el que habla a través de nosotros, Señor. Que no sean mis pensamientos ni mi carne hablando, sino que seas tu Padre, que sea tu Espíritu, Señor, hablando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para glorificarnos solamente a Él, y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces recordemos que ya habíamos terminado la doctrina de la sola escritura, la terminamos la vez pasada, y ahora vamos a empezar una nueva doctrina de las 5 solas que se llama solo Cristo. Solo Cristo. ¿Y qué quiere decir esta doctrina? Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, y la salvación se encuentra únicamente en Cristo precisamente, ¿cierto? No hay ninguna otra cosa que nos salve, y no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Entonces recordemos que somos salvos por la sola gracia, a través de la sola fe, en solo Cristo, de acuerdo a la sola Escritura, para solo gloria ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Ahí están las 5 solas. Entonces ya habíamos visto la primera, sola Escritura. Recordemos que ¿qué es la sola Escritura? Es nuestra única manera que vamos a encontrar y a poner en práctica todo lo que tiene que ver en cuanto a la doctrina de Dios. Y es ahí donde vamos a encontrar toda la información que nosotros necesitamos para eso. Nada inventado por los hombres. Entonces la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica cristiana. Recordemos que lo habíamos visto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice así. Recordemos que este es muy importante que lo tengamos en nuestra mente. Y dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Y toda la Escritura se refiere a un solo testamento o a los dos. Exacto. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya sabemos que esa fue la que ya habíamos visto. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice ahí? Sea perfecto. El otro, el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando dice que es toda la Escritura, se refiere a toda, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y es útil toda la Escritura para eso, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya habíamos visto que nos enseña lo que no sabemos,
nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Nos muestra nuestros errores, ¿cierto? Y nos corrige. Lo que estábamos haciendo mal, lo empezamos a hacer bien, para ser enteramente preparados y perfectos a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. La segunda sola es solo Cristo, que es la que vamos a empezar a ver hoy. Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. 3, la otra sola es la sola gracia. Recordemos que somos salvos solo por la gracia. Es un don inmerecido, un regalo inmerecido, y no se puede ganar por obras buenas o méritos propios. ¿Y quién es esa gracia nuevamente? Cristo Jesús. Somos salvos. También la otra doctrina que tenemos es la sola fe, ¿cierto? La justificación y salvación son recibidas por la fe, no por las obras, aunque la fe debe manifestarse en buenas obras. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Si nosotros no cambiamos nuestra vieja manera de vivir, ¿estamos teniendo fe? ¿Cierto que no? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, sola escritura. Vamos viendo que todas las 5 solas se van uniendo entre sí, y todas son una sola. Y la última es solo a Dios la gloria. ¿A quién nos enseñaban a darle la gloria? A muchas cosas, hasta nosotros mismos. Entonces todas las cosas, incluyendo la salvación, deben ser atribuidas a la gloria de Dios, de nadie más. Ahora, como vamos a empezar a ver solo Cristo, vamos a empezar a definir qué es eso, para entrar a amar a Cristo, para entrar a amar al Mesías, para entrar a amar a Jesús, para entrar a amar a el ungido. Así lo vamos a empezar a conocer, y ese es el camino que vamos a empezar a llevar. ¿A conocer a quién? A nuestro Señor, a nuestro Rey, porque solo Cristo salva. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿a quién ungen? ¿Quiénes son los ungidos? En la vida natural, ¿a quién se unge? A los reyes, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ser ungido? Cuando se unge, ¿qué significa? Significa ser el rey, y para esto debe ocurrir una ceremonia para ungirlo. Cuando alguien es ungido, significa que va a ser el rey, ¿cierto? Y lo vamos a ver en la palabra. Vamos a ir a 2 de Samuel 5, capítulo 3. Vamos a ver a quién ungen acá. 2 de Samuel, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. Dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. ¿Quién era el rey en esa época? Todavía no había sido ungido, iban a ungir. Vinieron a Hebrón todos los ancianos de Israel, o sea, todo el pueblo vino a Hebrón. ¿Y a quién iban a ungir? Exacto. Y el rey David, entonces, y dice aquí, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces, antes de ser rey, ¿qué hay que hacer? La ceremonia de ungir, ¿cierto? Entonces, antes de que un rey pueda sentarse sobre su trono y lucir en su cabeza una corona, y tomar en su mano un cetro, los 3 significados de ser un rey, debe ser ungido. El acto de ungir un rey es una ceremonia muy solemne en la cual se derrama aceite sobre la cabeza como señal de que ha sido apartado para la posición y la función del rey. A lo largo de las escrituras vemos que los judíos también tuvieron sus reyes antes de que llegaran los romanos, pero los judíos esperaban el día en que vendría un rey propio con poderes sobrenaturales. Como todo rey tendría que ser ungido, y por eso llamaban a ese rey venidero el Mesías. Lo vimos en los estudios. ¿Qué significa? ¿Qué es Mesías? En hebreo es ungido.
¿Y qué significa Cristo? Eso es en griego, significa lo mismo, el ungido. Entonces, Mesías y Cristo significan el ungido. ¿Y ellos qué rey estaban esperando? Un rey que los librara de la opresión de los reyes de la época, ¿cierto? Y a ese rey querían ungir. Un rey que llegara en lo carnal a destruir a los opresores. Y eso era lo que ellos estaban esperando. Mesías es el término hebreo para ungido equivalente a Cristo en griego, lo acabamos de ver. Entonces, si vemos en las escrituras que dice el ungido, ¿a quién se está refiriendo? Si dice Mesías, ¿a quién se está refiriendo? Si dice el Cristo, ¿a quién se está refiriendo? A la misma persona, ¿cierto? Muchos dirán que Jesús nunca fue ungido con aceite de manera física. Eso no aparece en la Biblia. Pero recordemos que el ungido no sería carnal, sino espiritual. Jesucristo fue ungido por el Padre con el Espíritu Santo, pero Dios. Y para esto vamos a verlo en Lucas capítulo 3, versículos del 21 al 22. No lo hizo con aceite, ¿con qué lo hizo? El Espíritu Santo. Y vamos a verlo. Entonces vamos a ver si Cristo verdaderamente fue ungido como Rey de nuestros corazones o no. Y vamos a ver cómo fue ungido. Lucas 3 del 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y qué quiere decir complacencia? Aprobación total. Entonces Cristo fue ungido. Por eso Él también es llamado el Rey. ¿Cierto? Él es nuestro Rey. Ungido. Este Salvador ungido es también Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que Cristo es también Dios. ¿Cierto? Y lo vamos a ver en Isaías 7:14. Isaías 7:14. 600 años antes, ya estaban diciendo que este ungido, o sea, Emmanuel, que es Dios con nosotros, iba a venir. Y dice así, Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y vamos a ver qué significa Emmanuel. Eso lo vemos en Mateo 1:23. Que es el que tenemos en la pancarta que a veces ponemos aquí atrás. Dice Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces no hay duda, si vamos a las escrituras, que el ungido iba a ser Emmanuel. Y no hay duda que ese Emmanuel es Dios. O sea que Cristo vino en carne y Jesús era Dios. No hay ninguna duda. O sea que el ungido es Dios, el Rey. Ahora, ¿qué significa Jesús? ¿Saben qué significa Jesús? El nombre de Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Jehová salva, o Jehová es la salvación. Bíblicamente revela su misión de rescatar a la humanidad del pecado. Como título, Cristo significa ungido o Mesías, ¿cierto? Es lo mismo, ya lo vimos, indicando su papel como el Salvador prometido por Dios. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Ahí lo vamos viendo. Ahora, significado literal.
Yeshua combina la palabra Ya, Y-I-A, que significa Yahvé o Jehová, y Yasha, salvar, liberar, por lo que Jesús es liberador enviado por Dios. ¿Y de qué nos va a liberar? ¿De la opresión del mundo hacia nosotros o de qué nos libera? De nuestros pecados, ¿cierto? Del poder que tenía Satanás con nosotros, y por eso lo vemos en la palabra. ¿Quién es el único que tiene poder de romper cadenas? Jesucristo. Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo cuando estaban encarcelados? Alabar al Señor. Y las cadenas se rompieron. Esas cadenas son las cadenas del pecado, eso que nos mantenía allá, en ese círculo vicioso, ¿cierto? Entonces, ese es el poder que vino Jesucristo literalmente. Ahora Jesús significa también una misión. El nombre subraya que Él salva a su pueblo de sus pecados. Vámonos a ver en Mateo 1:21. Vamos a ver qué misión iba a tener Jesús. Mateo 1:21. Y dice así: y dará, no aparece, no lo tienen allá, pero se lo voy a leer acá. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús significa una misión. ¿Y cuál era esa misión? Salvar al pueblo de sus pecados. Ahora ya vimos, Cristo o Mesías no es un apellido sino un título, que significa que Jesús fue ungido. Ya lo vimos, ¿cierto? Esto tiene que quedar muy claro. Entonces, cuando vemos en las escrituras que dice el ungido, o dice el Mesías, o dice Cristo, significa lo mismo. En todo. ¿Listo? O sea, que eso es Cristo. El nombre sobre todo nombre, eso también significa Jesús. Qué lindo, ¿cierto? Ya lo habíamos visto alguna vez. ¿Qué más significa? El nombre sobre todo nombre. Hay un solo nombre en el que nos vamos a arrodillar. Y vamos a verlo, porque eso no me lo invento yo, lo dice la palabra. Filipenses 2 del 9 al 11. Filipenses 2 del 9 al 11. Ahí está el 9. Y después ponemos el 11, dice el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quiénes se van a arrodillar ante Jesús? Todos. Dice los del cielo, los de la tierra y debajo de la tierra. Por eso nosotros, ¿ante quién nos debemos arrodillar? ¿Y quién es Jesús? Que ya lo vimos. Es el ungido, es Dios. Entonces, ante Él es la única persona que nos debemos arrodillar. A ninguna otra debemos adorar. En resumen, el significado bíblico de Jesús es la unión del nombre de Dios con la acción de salvar, presentándolo como el Salvador perfecto y único. Eso significa Jesús. Por eso, nuevamente, familia, ¿dónde debe estar nuestra mirada? Exacto. No puede estar en los hombres. Porque los hombres vamos a fallar. Nosotros les vamos a fallar. Como líderes en algún momento les podemos fallar y podemos equivocarnos. Pero ¿quién es el único que no se equivoca? En la Biblia todos los santos de Dios se equivocaron, todos, y hay uno solo que no se equivocó y no tuvo pecado. ¿Quién es? Entonces Jesús es el único que debemos mirar.
¿Y cómo lo vamos a mirar? Escudriñando, como vemos su palabra, la sola Escritura. Y a veces podemos decir, pero es que yo leo y me entiendo. Pero ¿quién nos dejó Jesucristo? ¿Qué dijo Él? Les conviene que yo me vaya, porque así el Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre. Él nos recordará todas las cosas. Y ahorita vamos a ver un gran ejemplo de cómo es, a pesar de que sepamos las Escrituras, muchas veces no vamos a ver nada, pero con el Espíritu Santo, el Padre nos lo va a revelar. Ahora, se han calculado de que alrededor de 40.000 millones de personas han vivido sobre la tierra desde Adán. Se puede ver un gran enorme contraste en esta gran multitud humana. Incluye a hombres negros, blancos, pardos y amarillos. Estos hombres han explorado y poblado cada rincón de la tierra. Hablan docenas de idiomas, practican multitud de religiones y han formulado numerosas culturas. Pero cada uno de los seres humanos comparte una cosa vital: el propósito de su vida aquí y su destino eterno después de la muerte depende totalmente de su relación personal ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Independiente de si somos negros, blancos, pardos, amarillos, de la cultura que vengamos, chilenos, peruanos, colombianos, australianos, de Panamá, de China. De una cosa depende nuestra vida acá y en la eternidad. Y es nuestra relación con el Señor, que es personal. Y eso es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, es una relación personal. No porque yo venga acá y me pare a predicar y a llevar la palabra, mi hijo ya está salvo. Si dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo tuyo y tu casa será salva. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que cambiar. Yo no puedo pretender pararme acá y estar adulterando, porque no le estoy enseñando a mi hijo el testimonio. Y es así como le va a enseñar a mi hijo a tener una relación personal con Cristo, con mis acciones, que cambie las cosas. Entonces, ¿a quién debemos llevar nosotros en nuestra casa? ¿A quién? A Jesús. Enseñarles a Jesús, no el mundo. Y es una relación personal. Cada quien tiene que estar allá, no podemos ser hipócritas y estar acá hablando una cosa y haciendo otras por fuera. Entonces hay que tener esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es absolutamente imposible sobreestimar la importancia de su vida. La pregunta clave del universo sigue siendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensa cada uno de ustedes del Cristo? ¿Qué piensan que es Jesús? ¿Qué piensan que es el ungido del Mesías? ¿Qué piensan ustedes que es Él? ¿Qué pensáis del Cristo? Y vamos a Mateo 22, 41, 46. Mateo 22, del 41 al 46. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los que se suponía que sabían de la palabra, ¿cierto? Los escribas y fariseos, los que sabían la ley, o sea, los que sabían el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa acá. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora vamos a entender este pasaje. Vimos que ellos sabían que la palabra les llamaba hijo de David, pero estaban esperando un hijo carnal. Entonces ellos no tenían el espíritu, ¿cierto? Sino que estaban pensando de manera carnal. Hijo de David era el título mesiánico más común en los días de Jesús. La respuesta de los fariseos reflejaba la convicción de que el Mesías no sería más que un simple hombre, y la respuesta de Jesús fue una aseveración de su deidad. O sea, ahí les estaba diciendo: yo soy el hijo de David. Pero ellos no lo estaban viendo, no lo estaban entendiendo. David jamás habría llamado a un simple descendiente humano Señor. Jesús no estaba aquí discutiendo si hijo de David era un título apropiado para el Mesías, porque después de todo, este se basaba en lo que había sido revelado acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Y vamos a verlo, Isaías 11:1. Vamos a ver de dónde iba a venir Jesucristo. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y un vástago. ¿Qué significa vástago? Renuevo o ramo tierno que brota del árbol o de otra planta en sí. Otro título para el Mesías. O sea, un vástago es el Mesías. Entonces volvamos. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿En las raíces de quién? De David, ¿cierto? ¿A qué se estaba refiriendo eso? Que Jesucristo iba a venir de la descendencia de David. Entonces Jesucristo no estaba negando que ese título de hijo de David se refería a el Mesías, sino que más bien les estaba diciendo que no era un hijo de hombre, sino que era el hijo de Dios, o sea, él. Ahora veamos Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora vemos que ese hijo de David se utiliza como título mesiánico. Vamos a verlo en Mateo 1:1. Entonces dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces ese hijo de David era un título simplemente mesiánico. Jesús estaba aclarando que el título hijo de David no resumía todo lo cierto sobre el Mesías, quien es también hijo de Dios. Y lo vemos en Lucas 22, del 66 al 71. Lucas 22, del 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, todos, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dinos. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído en su boca. La incredulidad, la ineludible implicación es que Jesús estaba declarando su propia deidad. ¿Lo vemos?
y estaba enfrente de todos los que sabían la palabra. Y acá estamos viendo que después de esto que pasó, lo crucificaron. Entonces los escribas, los fariseos y todos los ancianos, a pesar de que se supieran toda la palabra, podían reconocer a Cristo. ¿Cierto que no? Ni su deidad. Ni tampoco pudieron reconocer a qué significaba el hijo de David. ¿A qué los llevaba? ¿A quién tenían que mirar? Y Jesucristo también les dice ahí, cuando uno de ellos le golpea, ¿por qué me golpeas? Por cosas buenas no te golpeamos, sino porque te haces hijo de Dios. Ellos entendían que Jesucristo les estaba mostrando su divinidad, pero ellos no estaban recibiendo esa revelación. Y más bien lo crucificaron. Y así andamos a veces muchos de nosotros. La palabra nos redarguye, y más bien ¿qué hacemos? Volvemos a poner. La palabra nos dice, no hagas esto, esto y esto, y más bien cambia tu manera de vivir. Y más bien eso lo tapamos y no lo queremos volver a escuchar. ¿Qué estamos haciendo? Crucificando a Cristo. Crucificando a Cristo. No lo estamos viendo a pesar de saber la palabra. Entonces acabamos de ver que los supuestos doctos de la palabra de la época no pudieron reconocer al Mesías que esperaban, a pesar de saber la palabra. Llevaban años, cientos de años estudiando la palabra. Y cuando llegó el Mesías, no lo pudieron reconocer. ¿Y por qué creen que no lo podían reconocer? ¿Tenían el Espíritu Santo o no? Exacto. Otro Mesías, exacto. Y no tenían el Espíritu. Ya que esperaban un libertador carnal, aún sabiendo los títulos otorgados a este Salvador. O sea, sabía que era hijo de David, sabía que era ungido, sabía que era Cristo, sabía que era el Mesías. Todos los títulos lo sabían. Pero les llegó el momento de reconocerlo, ¡pum!, a la cruz. Porque esperaban un libertador carnal. Y a veces estamos nosotros así, esperando que venga Cristo a liberarnos de nuestros problemas. Y cuando nuestros problemas no son solucionados, ¿qué hacemos? Lo crucificamos y vamos a buscar otra doctrina. Nos parecemos a ellos en muchas ocasiones. Venimos acá, escuchamos la palabra y no queremos cambiar. ¿Qué estamos haciendo? Crucificando, ¿cierto? Muchos estamos así, creemos que sabemos de la palabra, o sin saberla creemos que tenemos la razón de nuestros propios pensamientos, esperando a alguien que nos libre de nuestros problemas carnales y no de los espirituales. Eso estamos esperando. ¿Y Cristo nos vino a liberar de qué, iglesia? ¿De los problemas carnales o espirituales? Espirituales. ¿Y qué nos dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Añadidas el resto de cosas, y vendrán las bendiciones. Las bendiciones no son las cosas materiales, que son bendiciones: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Como es de bueno estar en el problema, pero estar gozosos porque ya sabemos que Cristo nos va a dar la victoria. Sin esperarla, porque Él ya venció en la cruz. Entonces tengamos paciencia, tengamos paciencia. Ahora vamos a ver cómo es que entendemos que Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo, el vástago, el renuevo, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Todo eso lo hemos visto en este momento. Y vemos todo lo que significa Jesús. Por eso cuando leemos la palabra debemos ir a ella en profundidad, porque por todas partes se nos nombra Jesús.
Por toda parte se nos nombra a Jesús. Entonces vamos a Mateo 16, de Mateo capítulo 16, del 13 al 17. Y aquí está con los discípulos, y vamos a ver qué pasa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, otra vez, ¿y qué les va a preguntar? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, estaba con los discípulos, ya pues, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les preguntó qué decían los hombres. ¿A quién se referían los hombres? A todos, escribas, fariseos, todos los que andaban por allá. Y esto era lo que decían de él. Y así hay muchas religiones todavía. Hay algunas religiones que dicen que Jesucristo es un profeta, ¿cierto? Hay otros que dicen que Jesucristo no es Dios, creyéndose aún cristianos. Hay otros que dicen que Jesucristo no es el único camino, la verdad y la vida, sino que hay más caminos que nos llevan al Padre. Hay muchas religiones así. La palabra, por eso dice que la palabra es la misma hoy, ayer y siempre, no cambia. Y vea todo lo que decían del ungido, ¿cierto? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿A quién estaba preguntando eso? A sus discípulos. ¿Y los discípulos con quién andaban? ¿Con la presencia de Dios o sin la presencia de Dios? Con la presencia de Dios, porque Cristo mismo era Dios. Entonces ellos estaban con la presencia de Dios en ese tiempo. En ese tiempo, para estar en la presencia de Dios, ¿a quién tenían que ir? A Jesús. Porque Jesús en ese momento todavía no ha sido crucificado. Entonces la presencia de Dios, ¿en quién estaba en ese momento? Cuando vemos que lo crucifican, el que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo había abandonado? Porque tenía todo el pecado encima. Pero ¿quién era la presencia? Entonces por eso a los discípulos se les estaba siendo revelada la palabra. Y vamos a ver qué dice. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces a nosotros, ¿quién nos reveló que Jesucristo es el Mesías? Directamente. ¿No les parece eso muy poderoso? Entender que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, es el Cristo, no es porque a nosotros se nos dio la gana de entender. ¿Quién nos lo reveló? Dice clarito. ¿Te lo reveló quién? Te lo reveló, sino mi Padre que está en. Entonces esa revelación viene de parte de quién. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. No lo reveló ni carne ni sangre, ni yo ni nadie de los que estemos acá. ¿Quién nos lo está revelando? El mismo Dios. Qué privilegio eso. Cuando entendemos eso, entendamos la iglesia, que es Dios el que nos está hablando directamente a nosotros. Y nos está hablando por medio de quién? De su palabra. Entonces vimos a dos, los escribas y fariseos que sabían de la palabra y no les fue revelado. Y cuando andamos con Cristo, se nos es revelado. Ahora Cristo dijo en su palabra, les conviene que yo me vaya, porque así la presencia de Dios va a estar todo el tiempo en ¿dónde?
en los corazones de ustedes. Por eso nos convenía que Él se fuera, porque iba a hablar el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hablar el Espíritu Santo? Las cosas del Padre. ¿Y cuáles son las cosas del Padre? Sus Biblias. Sus Biblias. Ahora, para terminar nuestra declaración de fe, el punto número 3, está allá afuera. Creemos, vea pues que creemos en lo que estamos viendo. En la segunda zona, solo Cristo salva. Creemos que la salvación es por fe, por gracia y solamente en Jesucristo. Se hace real, allá lo pueden leer, se hace real cuando la persona recibe a Jesucristo experimentando el nuevo nacimiento. Mediante el poder del Espíritu Santo, el hombre es partícipe de la gracia de Dios ofrecida en la cruz. Y ahí están los versículos, si quieren les tomo foto, pero se los voy a leer para que entendamos muchas cosas de nuestro Señor. Dice Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Declaración de fe, punto número 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, no en otro nombre. Ya sabemos que Jesús es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No debemos creer en otro nombre que nos traiga al mundo, ni en familiares, ni en otros santos. ¿En quién? En Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos da una identidad, nos da un nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si creemos en su nombre, ¿qué vamos a hacer? Hijos. Y ya no creación. Hijos de Dios. Y ya no creación. Pero ¿en quién tenemos que creer? ¿En Jesús o en todos esos santos que nos ponen en la calle? En Jesús. En Jesús. Juan 3:16. Porque de tal, 3:16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, no hay ningún otro Hijo, unigénito, uno, para que todo aquel que en Él crea, que crea en quién otra vez, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo volvemos a ver en la palabra. ¿Cuál era la misión de Jesús? Salvador. Entonces Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Como Dios estaba ya sentado cómodo en su trono, el Hijo de Dios estaba ya cómodo sentado en su trono y bajó, se encarnó en Jesucristo, sufrió todo el aprobio, sufrió todos esos latigazos, sufrió todo ese flagelo para ser Él Salvador. Efesios 1 del 3 al 8. Efesios 1 del 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya pues, allá nos bendijo en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Qué lindo eso, la predestinación. Nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo nuevamente, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado otra vez? Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿No les parece glorioso? Predestinados antes de la fundación del mundo. Y algunos podemos decir, pero se demoró mucho en mi vida en llegar. ¿Qué dice ahí? Según su voluntad.
Si vemos el Antiguo Testamento, ¿cuánto tiempo pasó Moisés antes de que lo llamara? Antes de que hiciera el asesinato. 40 años. Después, cuando huyó, ¿cuántos años pasaron para que se le apareciera la presencia de Dios en la zarza? Otros 40 años. Lo tuvo que sacar de su Egipto y llevarlo 40 años al desierto. Y después de 40 años y haber sacado toda la basura que le tenía que sacar, en esa época, vio la presencia de Dios en la zarza. Ahora nosotros, la presencia está acá. Ya no hay que esperar, sentémonos ya. Y llega en su momento justo. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. No porque venga a la iglesia, no porque me case, no porque deje de mentir. Ya soy salvo. Somos salvos por la gracia. ¿Y quién es esa gracia? Jesucristo. Y nosotros nos casamos, dejamos de mentir, dejamos de pecar, no esperando un beneficio, sino porque Cristo ya nos salvó, ya fue a la cruz y Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. ¿Qué debíamos pagar nosotros? Esa cruz. Allá debíamos estar nosotros muertos por nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un solo pecado te hace culpable de toda la ley, así que allá debíamos estar. Él vino y recibió todo el castigo que nosotros debíamos recibir. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es salvación para todos. Por eso no nos debe dar vergüenza hablar de las buenas nuevas de salvación. Iglesia, familia, para el mundo esto es locura. Y nos van a tratar como locos, como que les lavaron la cabeza, les lavaron el cerebro, ya estos aleluyas vienen acá. No nos dé vergüenza, porque ¿de dónde nos está salvando nuestro Señor? El infierno para la eternidad. Y nosotros estamos aquí para agradarle a Dios y no a los hombres. Si el mundo nos rechaza, como rechazaron a Cristo, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Estamos haciendo bien. ¿A quién debemos agradar? Al Padre y no a los hombres. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. Y lo vamos a ver en esto. Porque vamos a empezar a ver cosas que para nuestros ojos eran buenas y ya las vamos a empezar a ver. Y gracias a la palabra de Dios nos vamos a empezar a apartar de ellas. Y por último, Tito 3, del 4 al 5. Tito 3, del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Así que, iglesia, esa es nuestra introducción, ese es nuestro Señor, nuestro ungido, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Ese es nuestro Jesús. Jesucristo nuestro Salvador. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es el único que puede hacer ese puente entre los hombres y Dios. Por su naturaleza carnal y su naturaleza divina. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y muy claro debe quedar: Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dios. La tercera parte de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo todo el tiempo se lo estuvo diciendo, como a los escribas y fariseos, en todos los nombres. Como vimos, basta, Hijo de David. Todos esos nombres se referían al Mesías, al ungido. ¿El ungido de quién? De Dios. Será el Hijo de Dios. Y Él se lo dijo antes de que Abraham fuese: yo soy. El Padre y yo, uno somos. Entonces, no nos debe quedar duda de que Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesucristo. Padre, te damos gracias el día de hoy por darnos tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos lo que significa Jesús. Hoy entendemos lo que significa ser ungido, ese Rey que va a venir a nuestros corazones, a reinar en nuestros corazones, a sentarse en ese trono de gloria con esa corona, con ese cetro, para poder ordenar nuestros corazones. Padre, te damos gracias por el ungido, por el Hijo de David, por el vástago, por el Cristo, por el Mesías, porque solo tú nos lo revelaste. No fue ni carne ni sangre, sino que fuiste tú el que nos revelas todas las cosas. Ahora ese Espíritu Santo que está acá nos sigue mostrando todo lo que tú hablaste y nos sigue revelando todas las cosas que necesitamos para entender que solo somos salvos a través de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe, Padre, porque esa es la naturaleza humana, gloriarse de sus cosas, gloriarse de sus acciones, y que todo el mundo los mire a ellos, Señor. Padre, quita de nosotros todo eso. Como dice tu palabra, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo, Señor, y nosotros muchas veces en nuestros corazones queremos crucificarlo. Quítanos, Señor, todo eso de nuestros corazones, y que entendamos que la salvación es solo por la gracia, solo por Jesucristo, por lo que hizo en la cruz. Porque Emmanuel, siendo Dios con nosotros, vino a salvarnos, no a condenarnos. Gracias te damos por tu revelación. Y si tú que estás ahí te habías alejado de Dios por alguna razón, o quieres aceptar a Cristo en tu corazón, haz esta oración con nosotros. Padre, te damos gracias por tu Hijo, quien vino, se encarnó y fue a esa cruz por nuestros pecados.
Hoy confesamos que Jesucristo es el Señor. Hoy creemos en nuestros corazones que Él es el Rey, Señor de señores, que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra, que nos envió el Espíritu Santo para ser bautizados y nacer de nuevo y entender que solo hay un camino, una verdad y una vida, que es Jesús. Hoy, Padre, te entrego mi vida. Vengo a ti con mi espíritu quebrantado, con mi corazón contrito y humillado, aceptando que sin ti no puedo llegar a ninguna parte. Quiero servirte, Señor, en todos los ámbitos de mi vida, en mi trabajo, con mi familia, llevando siempre tu palabra, tu evangelio en mis acciones. Ayúdame con ese Espíritu Santo, porque mi carnalidad quiere hacer cosas que yo no quiero, pero las hago. Ayúdame, porque soy débil y solo con ese Espíritu Santo puedo mostrar ese Cristo que me habita y así agradar al Padre. Ayúdame a agradarte a ti y no a los hombres. Gracias te doy, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a pararnos para alabar a nuestro Señor.